Pero el Señor me hizo poner un título que ni a mí me gustó del mensaje. Yo pienso que ocuparemos unas 2 semanas o 3 para poder hablar. Quiero hablar con mucha sabiduría de parte de Dios y que usted pueda entender. Pero el título de este mensaje es La arrogancia del ministerio. La arrogancia del ministerio, hermanos. Amén. Déjame anotar. Amén. Déjame anotar. La soberbia del ministerio. Estaremos hablando y estaremos hoy leyendo en el libro de 1 de Corintios 5. Amén. Hemos empezado un año con cambios. Amén. Hemos empezado este año con cambios, con años de oportunidad. Yo estoy feliz, estoy contenta porque Dios pudo haber tomado decisiones muy contrarias a las que el hombre tiene. Pero Él decidió algo diferente. Este año estaremos trabajando con los mismos ministerios, pero con personas diferentes. Dios siento muy fuerte en mi corazón que Dios está refrescando los ministerios, está oxigenando el ministerio. ¿Qué significa eso? Está dando vida. Está dando vida. Ministerios que de alguna manera estaban muertos, sin fruto, tenemos que decirlo de esa manera. No podemos ocultarlo, no podemos esconder lo que de alguna manera se podía ver a una inmensidad. Sé que Dios es bueno, sé que Dios ha sido bueno, sé que Dios hará lo correcto en este año. Su voluntad es perfecta. Yo amo su voluntad, amo lo que Él hace y amo también su corrección. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy, después de la cena o en el tiempo de la cena, estaremos presentando los nuevos ministerios para que usted pueda conocer, para que usted empiece a darle la honra y la gloria al Señor por medio del respeto, ¿sí? Por medio del amor, por medio del servicio, de la ayuda, porque este año estaremos trabajando en conjunto, papás, maestros, hermanos, ujieres y maestros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy feliz realmente, estoy contenta, tengo mucha paz en mi corazón, agradecida con Dios, porque Él es bueno, mis hermanos. Él es bueno. Y bueno, y creo que por esa razón el Señor me dio este mensaje. ¿Sí? La arrogancia del ministerio. ¿Sí? Estaremos leyendo 1 de Corintios 5. ¿Por qué digo yo que esta enseñanza tendrá, creo yo, unas 2 o 3 semanas? Porque cuando yo estaba dándole forma a este mensaje, el Señor me trajo claramente me trajo otra introducción que sentí muy claramente que era importante que nosotros tengamos claro, sí, el comienzo.
para que podamos asimilar la esencia y podamos terminar con victoria. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 5 y vamos a estar leyendo desde el primer versículo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra. Y quiero pedir, hermano, creo que no es necesario, pero dispongamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Recuerde que es lo que habíamos dicho el miércoles. La palabra de Dios, ¿qué hace? Cambia, libera, transforma, santifica. Amén. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos convence por medio del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Amén. Algo que también es hermoso para mí, y tengo que decirle, es de que Dios no cortó oportunidades. ¿Sí? No cortó oportunidades. El Señor nos dio la oportunidad. Y gloria a Dios a todos aquellos que pudieron entender qué es lo que Dios ha hecho, darnos la oportunidad. Hemos llegado a ser en este momento un Ezequías. Amén. Porque pudimos haber muerto y el Señor dijo, no, dale 15 años más. Amén. Amén. Yo he estado orando de esta manera. Sí. Señor, tenía tanta hambre, tenía tanta necesidad, que miró una higuera. Estaba muy esbelta, estaba muy grande, sí, muy voluptuosa, pero él se acercó a la higuera y lastimosamente se encontró con que no había fruto. No había fruto. Y al mirar que había sido engañado, sí, dice que se enojó. ¿Y qué dijo? Quiso maldecirla. Sí, quiso maldecirla. Pero alguien vino y dijo, por favor, Señor, dale un año más. Dale un año más. Y el Señor dijo, está bien, te voy a dar un año más. Así que todas las personas que están dentro de la oportunidad, dígale gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque me diste la oportunidad. Porque me diste la oportunidad. No voy a morir. No voy a morir. Voy a vivir. Voy a vivir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer. Ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual. Ya hablé de esta palabra. Y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera. Tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Y vosotros estáis inflados de soberbia. Ya sé por qué me dijo el Señor. El versículo. La arrogancia del ministerio. ¿Sí? Dice, están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros? Aunque por cierto, estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad al tal, escuchen, entregad al tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Era necesario. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os asociéis con fornicarios. No me refiero en forma absoluta a los de este mundo, porque ellos son fornicarios, avaros, estafadores,
idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Amén. Pero ahora os escribo que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aun comáis. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están fuera? O sea, diga ¿qué? ¿Qué le importa lo que hace el mundo de afuera? Sin embargo, estamos prestos para juzgarlos siempre a ellos. Amén. Dice, no juzgáis a los que están adentro, pues a los que están fuera Dios los juzgará. Pero quitad al malvado de entre vosotros. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Para poder llegar al punto y a la esencia de este mensaje, yo necesito traer a memoria y que se quede asentado en nuestra vida y que se quede claro en nuestra vida todo lo que tiene que ver con la levadura. Amén. Entonces quiero empezar haciendo algo. Amén. Dice que cuando hablamos de no permitir que la levadura leude toda la masa, ¿qué significa? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Qué entiende? Que no deje que se leude toda la masa. ¿Sí? Ya, que no aumente. Amén. ¿Qué más? No se Que mezcle, no no se se mezcle. contamine toda la masa. No se mezcle. Amén. Sí, obviamente la masa es un solo tipo. No es que está por un lado, por otro lado, por otro lado. Si fuera así, la masa no crecería ni tampoco se contaminaría. ¿No es cierto? ¿Qué dice usted? Entonces tiene que ser algo que está firme, que está que fue formado con el mismo agua, perdón, con la misma agua, ¿sí? Con la misma sal, con el mismo tipo de harina, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene esta sustancia, dice el Señor, por favor, no permitas que la masa se leude. Amén. Mi otra pregunta sería, ¿tiene usted levadura? ¿Ah? ¿Cuántos podrían decir amén si yo sí tengo levadura? Amén. Sí. Mira, la pregunta bíblica que nosotros todo el tiempo deberíamos hacernos es, ¿tengo levadura? ¿Tengo levadura? Y creo que ahí empieza, sí, nuestra jactancia, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos presentamos ante el Señor, ¿sí? Con jactancia, ¿sí? O sea, exigidores. Mire, a mí a veces me sabe dar temor cuando yo oro y le digo, Señor, haz por favor esto. Y es como que dentro de mí, o sea, ¿cómo haz? ¿Cómo haz? O sea, ¿y yo por qué tengo que ordenarle al Señor? ¿Sí entienden? ¿Yo por qué tengo que ordenarle al Señor? Si Él es mi Señor, pues. Él es mi amo. Él es mi hacedor. Y yo a veces, Señor, haz esto. O sea, ¿cómo? Bájate de la nube, yo sé decir. Amén. Amén. Mire, entonces, tengo levadura. En otras palabras, ¿es mi vida una vida de pecado a los ojos de Dios? ¿Es mi vida una vida de pecado a los ojos de Dios? ¿Sí? ¿He aprendido a adorar a Dios con los panes sin levadura? ¿Realmente yo he aprendido a adorar a Dios con los panes sin levadura? Que significan panes de sinceridad y de verdad. ¿O estoy viviendo una vida llena de pecado y de hipocresía? Usted puede responderse, su respuesta queda con usted. Al fin y al cabo, nosotros quedamos a un lado. Pero siempre que estemos delante de Dios, seremos confrontados a la luz de la palabra de Dios. Amén. Mire, la mayoría de panes y galletas tiene en sus ingredientes levadura. Amén. En una de sus formas, ¿sí? Esto es lo que hace que la masa crezca, ¿sí? La levadura hace que la masa crezca.
lo que representa en la Biblia a usted le va a sorprender. Sí, le va a sorprender. ¿Puede algo tan común convertirse en una metáfora espiritual tan importante que Dios apartó toda una semana para hacer una celebración santa en torno a ella? ¿Sí? Tan importante resultó ser para Dios la levadura que entre uno de las celebraciones que fueron establecidas en el Antiguo Testamento fue el pan sin levadura, que tenían que festejarse durante 7 días. Amén. Donde tú debías comer pan, pero sin levadura. Amén. Bueno, vamos a aprender un poquito más. Vamos a ir a Levítico 23. Levítico 23, 4, 8. Amén. Amén. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las asambleas sagradas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del mes primero al atardecer es la Pascua de Jehová. El día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura. Celebrada a Jehová durante 7 días, comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis una asamblea sagrada. No haréis ningún trabajo laboral. Presentaréis a Jehová una ofrenda quemada durante 7 días. El séptimo día habrá una asamblea sagrada y no haréis ningún trabajo laboral. Amén. ¿Sí? Estaba el Señor estableciendo, ¿sí?, ciertos parámetros. Amén. Dios proclama que debemos celebrar 7 días durante la primavera en el hemisferio norte, el primer mes del año según el calendario hebreo, en los cuales no comer nada leudado y comer panes sin levadura adquiere un significado muy profundo a nivel espiritual, hermanos. Sí, esta fiesta tenía un significado espiritual profundo, hermanos, profundo. Y usted va a decir, pero ¿por qué profundo? ¿Por qué profundo? En Dios no hay casualidades, en Dios no hay coincidencia. Todo lo que Él permite que pase en ese día, en ese siglo, en esa estación, en ese tiempo, es porque Él lo decidió. Amén. Porque Él lo decidió. Entonces, cuando ellos celebraban, cuando ellos entraban a esta Pascua, hay ciertos parámetros, como por ejemplo el sacrificar un carnero, sí, pero también comer el pan sin levadura. Nada de lo que tenía levadura tú podías desde el primer día cocinar con levadura. Sí, no podías hacerlo, sí, no podías. Esos 7 días eran tiempos donde espiritualmente, sí, aunque tal vez la gente no entendía, estabas purificando tu vida. Estabas purificándola de tal manera. Tú vas a entender por qué. Amén. Mira. Me había quedado, ya. Lamentablemente, esta y las demás fiestas del Señor. ¿Verdad que le estoy hablando de las fiestas del Señor? O sea, las fiestas que Dios instituyó, que Él las instituyó en su palabra. No las que paganamente vinieron a añadirse, sí, para que la gente se contaminara. Amén. Mire, aunque este pasaje viene del Antiguo Testamento, estos mismos días eran guardados por la iglesia en el Nuevo Testamento. Más de 20 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el apóstol Pablo enseñó a la congregación gentil de Corinto a guardar los días de panes sin levadura. Después él les explica su aplicación espiritual.
Amén. Vamos a ir estamos en 1 Corintios 5, vamos a leer el 6 y el 8. 6:8. Mire, dice: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, sí, que ellos tenían que seguir celebrando esta fiesta. Amén. Mire, vamos a ir un poquito a la historia antigua de Israel. Sí, mire, dice que la Biblia a nosotros nos enseña acerca de la antigua nación de Israel. ¿Dónde empieza la antigua nación de Israel? ¿O con quién empieza? La nación de Israel. ¿Con quién empieza? Con Jacob. Con Abraham. Con Abraham, hermanos. Sí, empieza con Abraham. Porque aunque él era solito, y aunque él y su esposa estériles no tenían hijos, Dios empieza derramando sobre ellos, desatando sobre ellos una promesa que le decía que iban a tener una nación muy grande, tan grande que ni la arena del mar ni las estrellas iban a poder contarse, que de la misma manera iba a ser su pueblo. Amén. Entonces, sí, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empieza la antigua Israel? ¿Desde dónde? Desde nuestro fiel Abraham. Amén. Dice que después que Dios reveló su ley en el monte Sinaí, sus ancestros fueron a Egipto. ¿Cuándo fueron a Egipto y por quién? Por José. Fueron a Egipto, ¿por qué? Porque su pueblo estaba en hambruna. Amén. Entonces Dios de alguna manera, ¿qué hace? Los lleva para allá. Amén. Y ellos fueron llevados a Egipto. Pasó el tiempo, murió José, murió el faraón. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Quedan totalmente desprovistos, desprotegidos. Sí, ya nadie conocía nada de ellos, solo la historia. Amén. Entonces, ellos allí, ¿qué pasó con ellos? Se convierten en esclavos. Amén. Y para que ellos puedan ser libres, tenía que levantarse un hombre a quien Dios lo escoge para que ellos salgan, sí, de esa esclavitud. Amén. Entonces dice, buscaron un libertador que los librara de la esclavitud y los llevara a la tierra prometida. La tierra que Dios había prometido a Abraham. Amén. Moisés había sido designado para guiarlos fuera de Egipto, y después de una serie de plagas mandadas por Dios, incluyendo la muerte de los primogénitos de Egipto, el faraón les ordenó que se fueran. Sí, vamos a ir a Éxodo 12, 33. Éxodo 33. Amén. Amén. Dice, vamos a leer el 33. Los egipcios apremiaban al pueblo, apresurándose a echarlos del país, porque decían, todos seremos muertos. La gente llevaba sobre sus hombros la masa que aún no tenía levadura, y sus artesas envueltas en sus manos. Amén. Dice que los egipcios les decían, apúrate, ándate, porque si no vamos a ser muertos todos. Sí, ¿por qué? Porque ya había venido la muerte de los primogénitos y ellos estaban tan asustados, temblando. Sí, habían ya reconocido al Dios del pueblo de Israel, que les dice, váyase. Entonces, aprovechando Moisés, que Faraón le dice,
recoge a tu pueblo, vete, llévalos lejos. Entonces Moisés, claro, estaban asustados, le dice, pero sí, pero no nos iremos sin que tú nos des las riquezas, no nos iremos sin que nos des los tesoros, no nos iremos, llévate todo lo que tengas que llevarte. Entonces dice que les mandaron, pero y los pobres creo que tuvieron que, si no tenían maletas listas, si ellos estaban dudando que tal vez Dios los iba a liberar, si tal vez salieron con lo poquito que pudieron haber cogido, sí. Y entre todas esas cosas, para que vean que Dios es allí donde Él empieza a pesar cierta situación. Y dice que ellos tenían masa preparada. Pero ¿qué pasaba? No estaba leudada. Dice que ellos salen y con la masa no había sido leudada. Así que ellos salen aparentemente con una masa, sí, sin ser procesada. Amén. Entonces dice, finalmente habían sido liberados de la esclavitud y opresión. Amén. Cuando ellos salen, ¿sí? Espiritualmente y simbólicamente estaban llevando algo que ellos no sabían que era importante para Dios. Que era tan importante para Dios. Sí, una masa, sí, leudada. Ellos iban llevando esa masa. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos salen de esa esclavitud, salen de esa opresión de los egipcios, sí, del pueblo de Egipto, sí, Dios les da esta celebridad. Amén. Dice, Dios les dio a Moisés. Vamos a ir a Éxodo 12. Y leeremos desde el 14. Pero mire, Dios le dio a Moisés órdenes muy específicas acerca de cómo los israelitas debían prepararse para salir de Egipto. Amén. Él les dio órdenes para salir de Egipto, específicas, hermanos. ¿Qué habíamos hablado acerca de añadir o quitar la palabra? ¿Sí? Que nosotros no podemos. ¿Sí? No podemos ni aumentar ni quitar. Tiene que ser exacto, ¿sí? Tiene que ser exacto. Y dice que Él les dio órdenes específicas, o sea, claras. Amén. Dice, Dios más adelante explica que para conmemorar la salida de la esclavitud en Egipto se debían guardar 7 días de panes sin levadura como fiesta o conmemoración. Sí. Mire, dice, vamos a leer desde el 14. ¿Qué es lo que dice? Ayúdenme, por favor. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Sigue. Ya. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Amén. Cosas importantes, cosas bien importantes. La primera, esto será durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por estatuto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Siempre. Eterno. Eterno, hermanos. Eterno. Y la otra, ¿sí? ¿Qué dice? El que dice en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, ¿qué dice? Se ha cortado. Será cortado. Será cortado. Amén. Pregunto esto. ¿Esto es espontáneo o también viene a ser eterno? Yo creo que eterno. Entonces, el mandamiento tendrá una consecuencia. Y el mandamiento es eterno, por tanto la consecuencia será eterna. Eterna. Eterna, hermanos. Amén. Será eterna.
dice que todo aquel que coma, ¿sí?, con levadura, se cortará. Amén. Miren, dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Por costumbre perpetua. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Dice que sacó, sí, huestes. Miren, cuando el Señor, no coincidencialmente, no circunstancialmente, lleva la masa, Él estaba proclamando espiritualmente que la gente salía, sí, y que iba a crecer no como estaban acostumbrados a crecer, sí, no con sustancias ajenas a un crecimiento espiritual, sino al único, que era el mandamiento, el cumplir el mandamiento, el reconocer de dónde Dios nos sacó. ¿Qué es lo que hizo Dios por mi vida? ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Amén. Entonces, ¿qué es la levadura en sí? Mire, la levadura es un agente. Es un agente, no es decir. Es una sustancia. Amén. Como la levadura que hace que una masa o una pasta crezcan. Aquí está el pero. Especialmente en fermentación. ¿Qué es fermentación? Es algo que está guardado, que se descompone, que daña. Amén. Amén. Sí. Esa es la levadura. ¿Sí? Es una sustancia que se efectiviza o tiene efecto cuando esta es o ha sido en proceso de fermentación. O sea que es algo guardado, algo que, sí, usted sabe, ¿no es cierto? Amén. Entonces, mire, aparte la levadura incluye algunos agentes leudantes químicos, tales como el polvo de hornear, bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio. O sea, la levadura no solamente contiene un tipo de sustancia fermentada, sino viene acompañada de ciertos químicos o ciertas sustancias que le hacen que ella tenga la fuerza, el poder y la autoridad. ¿Para qué? Para dañar a la masa. Amén. Dice, otros ingredientes que pueden ser confundidos con levadura son la levadura de cerveza, extractos de levadura, levadura de torula, levadura autorizada de levadura, cremor tártaro y almidón de maíz. Estos no son agentes leudantes. ¿Por qué Dios usa la levadura como el tema de una serie de días que son santos para Él? La levadura es un producto de uso doméstico que consumimos casi a diario. ¿Qué lección espiritual quiere Dios que aprendamos? Para entender esto debemos analizar. Sí, realmente, ¿cómo actúa la levadura en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo está actuando la levadura en nuestra vida? ¿Cómo nosotros, sin darnos cuenta, en vez de ser masa, terminamos siendo levadura? Que al estar en medio de toda la masa empezamos a dañar a la masa. Y el Señor sabe qué es lo raro, que Él no habla de la gente de afuera. No es que yo me contamino de afuera. Mentiroso, no sea falso, no sea engañoso. Usted no se daña por lo de afuera. Usted se daña por el contenido que tiene dentro de su corazón. Dentro. Y que lastimosamente cuando usted salió de Egipto,
Sí. Usted procuró que su masa esté preparada. Como quien diría, tienes que salir hoy. No, espérate, mañana salimos. Es que tienes que hacerlo hoy. No, espérate. Es que la masa tenía que ser preparada. ¿Dios lo quería? No, Dios no quería eso. Por eso, de alguna manera, el Señor hace salir al pueblo de Israel corriendo de ahí. Si hubiese tenido el tiempo para poder salir, si por ejemplo Faraón les hubiese dicho, te doy 2 días, 2 días te doy para que te vayas, ¿qué hubiese pasado? Recogían todo, tenían tiempo para pensar qué se van a llevar y qué van a dejar. ¿Sí o qué? Iban a tener tiempo, iban a gozar de tiempo. Pero el Señor, conociendo el corazón, hermanos, el corazón del hombre, lo hizo. No podían detenerse a pensar, no podían detenerse a decidir. Era cuestión de salir. Tanto fue así que no solamente salió el pueblo de Israel, sino dice que salieron de otros pueblos. ¿Sí? Pero la masa estaba sin leudar. No estaba preparada. Y Dios quería que el pueblo entendiera, hermanos, lo importante que es dejar que Dios prepare, que Dios decida. Que no seamos nosotros con nuestro raciocinio, con nuestro conocimiento, con nuestra necesidad. Nosotros entendamos. Amén. Amén. Mire, vamos a ir a Romanos. Romanos 6, 17 y 18. Romanos 6, 17, 18. Amén. Amén. Pero gracias a Dios, Romanos era verdad. Romanos 6, 1. No, 6, 17. Perdón, 6. Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Amén. Amén. Siervos de la justicia. La salida de los israelitas de la esclavitud en Egipto simboliza a una persona dejando atrás la esclavitud de una vida llena de pecado. Amén. Por eso dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios. Mira, a Dios le preocupa más que nosotros aprendamos. Sí, mira, a Él lo que le preocupa más, sí, no es de que nosotros aprendamos a hacer pan. Sí, vamos a hacer pan y no pongamos levadura. O hagamos pan, pero tenemos que saber exactamente cuánto tenemos que poner de levadura. A nosotros los humeros nos pasa eso. No sé si a usted le pasa. A mí sí me pasa. A Santiago también. Mucha gente a nosotros nos ha dicho, pon levadura porque es buena la levadura. Y ponemos levadura, se friega la masa. ¿Sí o qué? No le atinamos. Ni cocinando, ni recocinando, ni no cocinando, ni poniéndole una pizca, ni poniéndole un montón, nada. La masa se friega. No resulta. ¿Cómo harán los expertos? No sé. No sé. Pero a nosotros no nos resulta, hermanos. Mire.
Entonces a Dios le preocupa más que nosotros aprendamos a vivir de una manera recta, que la forma en que preparemos el pan que comemos. Amén. Amén. Así es. Dios le enseña al ser humano por medio de ejemplos físicos o analogías para explicar claramente, hermanos, lo que nosotros estamos haciendo incorrectamente Amén. y lo que de alguna manera puede contaminar no solamente su vida, sino la vida de los demás. Qué fácil que es, hermano, unirse entre 2 o 3 amigos y hablar. ¿Cuál es el problema? Te invito a una tacita de café, una tacita de chocolate, un ponche. Te invito a un sequito, lo que sea, y vamos a casa. ¿Qué tan difícil es, hermanos? ¿Qué tan difícil es? En vez de edificar nuestra vida, dañar a los demás con nuestros comentarios. No, es que yo a veces lo cuento para que oren por él. Dios sabe lo que hay en tu corazón y sabe por qué hablas y sabe de la forma en que hablas. Por eso mucha gente está muriendo. Está muriendo, hermanos. Estoy hablando de la levadura. Amén. Miren, volvemos a repetir, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así dice que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, que son sinceridad y verdad. Entonces a mí me denota un resultado esto, hermanos, que la levadura tiene mucho que ver con pecado, y el pecado se llama desobediencia e hipocresía. Esas son los agentes y las sustancias de la levadura. Amén. La desobediencia y la hipocresía. Hipocresía. Hipócritas. De doble cara. Que al uno le sonríe, pero al otro lado le están destruyendo. Que al uno le sonríe, pero del otro están hablando mal. Hipócritas. Dos sustancias que tiene la levadura. Y el pan sin levadura dice que es sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad. ¿Sí? Bien. Lo que Dios produce y lo que la levadura produce. Amén. Mire, al guardar las fiestas del pan sin levadura hoy en día, sigue siendo tan importante. No que nosotros nos convirtamos en religiosos, y es que llega el mes y tenemos que celebrar los panes sin levadura. No está hablando de eso, hermanos. Porque nos hemos convertido en unas personas tan religiosas que el día que ayunamos, ayunamos, que el día que oramos, oramos, que el día que leemos la palabra, leemos la palabra. Pero nuestra vida todo el tiempo es lleno de levadura, hermanos. Es tan importante celebrar. Y no es que el Señor está diciendo, mira. Todos nosotros hemos salido de esclavitud. Todos nosotros. Quien diga que no ha salido de esclavitud es otro mentiroso. En serio, sí, ¿de dónde salió? Cayó del cielo y le cortaron las alas y la aureola. Más levadura tiene. Pobrecito, blanco, y por eso está negro. No es así. Todos hemos salido de esclavitud, hermanos. Todos. Si todos hemos salido de esclavitud,
Si todos hemos salido, hermanos, de esa vana manera de vivir, manchados, hermanos, asociados con todo lo pagano, con todas las tradiciones, con este mundo, con el sistema del mundo. Si Dios nos dio la oportunidad de salir, dígame, nosotros no deberíamos también todo el tiempo recordar perpetuamente, celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Nosotros no tenemos fecha, no tenemos hora, ni calendario. ¿Qué deberíamos hacer? ¿No deberíamos todos los días vivir recordando y conmemorando que Dios en su infinita misericordia nos sacó y nos sacó del pecado, del pasado, de los recuerdos, de tradiciones paganas, de emociones satánicas? ¿No deberíamos todos los días nosotros conmemorar el que no deberíamos comer pan con levadura? O sea, significa no deberíamos contaminarnos. No deberíamos contaminarnos, hermanos. Y verá que le leí todo 1 Corintios 5. Y dice, yo no te estoy diciendo, sí, que ¿cómo se llama? Que no les mires a los borrachos, a los ávaros y a todos ellos, dice, porque entonces dice tendrías que salir del mundo. Así es. Pero tampoco dice que estés con ellos, ¿no? Hay que estar ahí compartiendo con ellos, no. Pero te dice, o sea, no tomes en cuenta lo que ellos hacen. No tomes en cuenta lo que ellos hacen. Ay, no es que te voy a manchar. No tomes en cuenta eso. Porque al fin y al cabo ellos siguen siendo esclavos. Ellos están siendo esclavos. Y obviamente si tú no compartes con ellos no tienes por qué pasar en tu vida. A no ser que tengas atracción todavía y todavía no hayas salido de Egipto. El coqueteo. Pero el Señor está hablando no de ellos. Está hablando de aquellos que llamándose hermanos les gusta fornicar. Les gusta todavía ser avaros, todavía roban, todavía matan, todavía practican, dice. Con ellos, dice, por favor, con ellos. Dura la palabra, con los tales ni comas, dice. Es que yo no sé por qué la gente ahora ya no me invita a comer. Ya no sé por qué ahora ya no hablan conmigo, siempre de tú a tú, del abrazo. ¿Qué pasó? Es que los hermanos humanos, no, el Espíritu que mora en nosotros nos convence todos los días de lo que debemos y no debemos hacer. No es porque te aborrezcamos, no es porque te odiemos. Es porque el Señor está diciendo, con los tales ni comáis. ¿Por qué? Porque hay que cuidar lo que el Señor con un sacrificio hizo por mi vida. Yo no puedo volverle a matar, yo no puedo volverle a crucificar por medio de mis actitudes, de mis palabras, de mis hechos. Amén. Entonces, la levadura representa en nuestras vidas, la primera, desobediencia. Desobediencia. Amén. El apóstol Pablo también se refirió a la levadura como cuando estaba enseñando en Gálatas acerca de la obediencia a Dios y sus leyes. Vamos a ir a Gálatas 5, 7, 10. Corríais bien, dice. Vosotros corríais bien. Por favor, diga, yo corro bien. Corro bien. Repítalo, por favor. Yo corro bien. Corro bien. Yo 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 corro bien. Y Pablo va a los Gálatas y les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Estabas corriendo bien. Ven, Ani. Ven, ven.
¿Quién te estorbó? ¿Quién te robó el ministerio? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo si corrías bien? Perdón, Anita. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no hacerlo? ¿Quién te fascinó? ¿Quién te encantó? Si corríais bien, mételo porque está aquí en y habla de la verdad. No habla de nada más que de la verdad. O sea, caminabas bien, o sea, caminabas en la verdad, ¿no es cierto? Caminabas en la verdad. Pero dice, ¿quién te estorbó? Para que empieces a creer que